Hola, querida familia, buenos días, buenas tardes, desde donde nos estén acompañando como cada viernes. Hoy un nuevo encuentro de Cábala Urbana. Bienvenido, Mario. Gracias, gracias por la invitación. Un placer, como siempre. Y bueno, hoy Mario nos va a hablar de la dimensión de Gesed, que es la dimensión de la misericordia, ¿no? La misericordia para con uno mismo y también para con los demás, la caridad, el dar. Así que, Mario, te cedo la palabra para que nos ilumines, Bueno, ¿eh? muchas gracias. Bueno, la misericordia, Gesed, tiene que ver con el dar, pero lo primero que hay que decir, que esto es importante, Ujú. es una dimensión de equilibrio entre el dar a los demás y dar a sí mismo, Bien, darse a uno mismo. Es decir, la gente en general, siempre que se habla de misericordia, cree que siempre es dar a los demás. es Y cierto. entonces, cuando uno da a los demás y no se da a sí mismo, eso se llama humillación, no se llama misericordia. Ujú. Y cuando uno se da solo a sí mismo y no a los demás, se llama egoísmo. Claro. Por lo tanto, la misericordia es un equilibrio entre lo que me doy a mí y lo que doy a los demás. Y por eso el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo es el mandamiento, serás misericordioso con el prójimo como contigo. Es decir, así como yo ayudo al prójimo, también me tengo que ayudar a mí y no dejarme siempre relegado atrás. Hay mucha gente que, bueno, lo mío lo dejo y hago el favor al otro. No, no, ¿y Ujú. tú dónde andas? ¿Dónde estás? Es de baja autoestima siempre estar dando a los demás y no darse a uno mismo. Primera Ok. cuestión. La segunda cuestión es que hay un dar que en realidad es un dar egoísta, que es un dar para que te reconozcan lo que das. Es decir, tú das y estás esperando como que el otro te diga, uy, gracias por darme. Ujú. Y no es simplemente un agradecimiento, es como una situación de poder en que, oh, yo puedo dar, digamos. Entonces ahí hay algunos tipos de dar que nosotros no le llamamos un dar equilibrado, Ujú. porque está como esperando la vanagloria o que del otro lado, digamos, le reconozcan, un Claro, el reconocimiento. reconocimiento. Entonces, si es el dar por un reconocimiento social, bueno, eso es un dar como muy misterioso, que está aceptado, es decir, el Ujú. Cábala, bueno, por lo menos da, ¿no? Claro. Porque hay gente que quiere reconocimiento social y no da nada, Sí. pero eso ya no sería el dar más alto del que estamos buscando, digamos, en la Kabbalah. En la Kabbalah estamos buscando tampoco el dar sin recibir, porque hay que recibir, Muy bien. con lo cual dar y recibir simultáneamente. Tampoco esperar a que el otro te dé en las mismas condiciones en que uno da, porque eso puede desilusionar mucho. Uno da también desde el corazón, Claro. tiene que recibir, pero no espera recibir en los mismos términos. El otro va a dar Lo que puede, claro. lo que puede dar. Entonces, el tema del dar es un tema muy interesante porque mucha gente sabe dar y después no sabe recibir. Ujú. Y es interesante saber darse a sí mismo, que es donde mucha gente falla. Hay muchas personas que darse a sí mismo lo sienten como egoísmo, y yo soy muy egoísta si me compro algo para mí. No, no, tú te tienes que comprar algo para ti porque tú te tienes que valorar y porque tú tienes valor. Ujú. Si no empieza, no, no me doy porque prefiero dar a los demás y se vuelve una caída muy grande de la autoestima. Por lo tanto, esta dimensión también, yo también la llamaría una dimensión de la compasión. Ujú. ¿Por qué motivo? Porque hay personas que no se perdonan. Hay personas que, por ejemplo, no se perdonan los errores. Cometen un error y están todo el día. ¿Cómo cometí el error? Como si fueran Dios, ¿no? Claro. Estas personas son altamente perfeccionistas y no tienen compasión de sí mismas. Es decir, no se perdonan un error. Y este no perdonarse un error hace que la persona sufra mucho, porque se tiene que perdonar. Entonces hay personas que perdonan a los demás y no se perdonan a sí mismas, Ujú. personas que se perdonan todo a sí mismas y no a los demás. Claro. Entonces hay que llegar aquí también a un equilibrio. Cuando alguien falla y tiene un error, entiendo que es un ser humano imperfecto y por supuesto tiene mi compasión, porque si a mí me pasaría también tendría el mismo error. Claro. Ahora, hay mucha gente que no se perdona tener un error, porque lo quieren todo bajo control. Y entonces esta gente es muy peligrosa para sí misma porque sufre horrores. Todo el tiempo están en pose, queriendo controlarlo todo, queriendo de alguna manera tener todo controlado. No existe en la realidad, porque la realidad va por un lado y nosotros por otro. Claro. Entonces, cuando algo falla en la realidad, dice la persona, oh, he fallado yo.
Entonces, es curioso porque el que no se perdona se pone en el centro del no perdón. Es como que está reemplazando a la divinidad, porque en realidad todo lo tenía que hacer bien. Ujú. Y la compasión te dice, no, todo no lo tenías que hacer bien. Hay cosas que salen mal porque los errores son humanos, porque somos imperfectos. Eso no se dice a la persona que no tiene compasión de uno. Eso no se lo dice porque no se perdona. Es decir, no tengo compasión, no me perdono, este error es imperdonable. ¿Y qué es imperdonable? Se me cayó un vaso. Uy, qué desastre que he hecho. La persona se enoja. Mm. ¿Y por qué se enoja? Porque se enoja porque no tiene compasión. Bueno, y acá me surge hacerte una pregunta, ¿no? Porque vos decías recién que hay personas que por ahí perdonan a los otros, pero que no son misericordiosos con uno mismo o no se perdonan. Pero entonces ese perdón al otro es genuino, porque si yo no me puedo perdonar algo mío y no lo puedo superar y me quedo enroscado en eso que hice, que por ahí no tuve mala intención, pero que no salió bien como esperaba, entonces, ¿desde qué lugar uno puede ofrecer un perdón genuino a otro si con uno mismo uno es mezquino, digamos, Así y no es es. Así misericordioso? es. Es un perdón relativamente sospechoso, para Claro. llamarlo de alguna manera. De todas maneras, aquí yo quiero, de alguna forma, que la gente entienda que hay que tener mucho cuidado con una compasión desmedida que anula la responsabilidad. Muy bien. Porque la compasión lo que produce es anular la culpa, pero no la responsabilidad. Culpa y responsabilidad son dos cosas diferentes. Yo Ujú. soy responsable de hacer un trabajo, pero como no soy Dios, el trabajo puede tener un error. Claro. Entonces, el trabajo tiene un error y entonces no me cargo de culpa del error porque no soy Dios. Ujú. Pero sí entiendo de que hice dentro de mi responsabilidad lo mejor que pude. Muy bien. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado porque la persona perfeccionista entiende mal la responsabilidad y se la carga como culpa. A ver, ¿cómo que ya me Claro, perdí? es tan irresponsable que cuando comete un error cree que la responsabilidad era que el error no se tenía que cometer. Es decir, esa es una responsabilidad irresponsable, porque te cargas de culpa. Claro, porque Bueno, te cargas de culpa. Es decir, claro. alguien, a ver, soy responsable de hacer este trabajo, Sí. cometo un error, O no me salió no como me salió como yo debería haber quería. salido, correcto. La persona que tiene un desequilibrio aquí Sí. se enoja y Ujú. se carga de culpa. Perfecto, La persona que está equilibrada no se carga de culpa porque es compasiva con el error, porque es imperfecto, pero perfecto. hizo dentro de lo que pudo toda su responsabilidad. Correcto. Hizo lo mejor que Entonces, pudo con lo que tenía y por ahí no salió del todo bien, pero no sí, se carga todo el tiempo, no se da latigazos pero por cuidado, esto. A porque ver. entre la responsabilidad y culpa hay una línea muy fina que el hiperresponsable pasa. Es decir, hay gente que quiere ser tan responsable que no se perdona nada y entonces se endiosa creyendo que lo va a controlar todo. Y es ahí donde se carga de culpa. Bien. Quiere decir que culpa y responsabilidad son dos cuestiones divididas, porque responsabilidad es hasta dónde puedo y la culpa es todo lo puedo. Y todo lo puedo, viene el error y no lo podía todo, porque la realidad me demostró que yo no lo podía todo. Por lo tanto, es importante para mucha gente que nos está oyendo que entienda que ser responsable no es ser culpable. Ser responsable es hacer las cosas lo mejor que uno puede dentro de la imperfección. Exacto. Ser culpable es no perdonarse un error de la imperfección. Es decir, ser el que se culpa a sí mismo niega la imperfección humana. Muy bien. ¿Se comprendió el tema? Sí, se comprendió porque está bien, hay una línea muy fina entre la culpa, ¿no? Y la El que autorresponsabilidad. tiene el Claro, equilibrio la ve claramente la línea. claro. El que la ve demasiado fina es que se puede desequilibrar. Bueno, muy bien. Te voy a llevar ahora a recordar algo de nuestro libro Amor en Magdala. Opa, A ver qué tal, porque ahí nosotros hicimos un recorrido por el árbol de la vida en los distintos lugares en los que tuvimos, gracias a Dios, la oportunidad de estar en Israel. Pero cuando hablamos de Gesed, nos recordamos un pasaje en el cual Jesús salva a esa adúltera que iba a ser lapidada, donde Jesús dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. sí, ¿Sí? totalmente, así es. Entonces, aquí nosotros, en Gesed, en esta misericordia, trajimos este pasaje donde Jesús salta, y aprovecho, como siempre saben que tengo que poner un bocadillo,
que esa mujer adúltera que iba a ser lapidada no fue María Magdalena, porque siempre se la confunde. Volvemos a Cábala Urbana. Toda la Entonces, interpretación del judaísmo coincide con sí, Jesús. muy Es bien. decir, que la interpretación del Talmud anula la lapidación de la mujer y por lo tanto lo que dice Jesús está en línea con todo el judaísmo de la época. No, porque de repente nos está escuchando un cristiano como diciendo, uy, Jesús cambió la ley. A ver, la Torá fue interpretada por los fariseos Ujú, y cuando fue interpretada ya nadie lapidaba a ninguna adúltera. Quiere decir claro. que hay que ver qué grupos interpretaban la ley de la línea dura de Shammai y qué línea era la flexible en la que se encontraba Jesús, que era la de Hillel. Por lo Sí. tanto, no es que Jesús se inventó una interpretación, sino que ya el movimiento rabínico de los fariseos ya estaban flexibilizando las interpretaciones en el camino de flexibilización que vemos en Jesús con respecto a la misericordia. Pero cuidado, porque te está faltando algo al final que es muy importante. Porque Jesús le dice, vete y no peques más. Correcto. Quiere decir que en la próxima te la pido. No voy a estar yo para ayudarte. Es decir, le está diciendo, tengo compasión, Ujú, pero si te encuentran por segunda, te van a aplicar la ley. Es ok. decir, no le dice Jesús, todos los adulterios te van a ser perdonados para siempre. A ver No, si, a claro. ver, no, porque cuidado con este tema. No es compasión ilimitada de la adúltera. Es decir, la adúltera, él aparece y la salva por compasión, Gesed. Pero al final, hay Geburá, al final es, El límite vete y y no no peques peques. más. Esa Claro. última parte la gente no la recuerda, no sé por qué motivo. Parece como que Jesús le dice a la adúltera, vete y si sigues pecando, llámame para ver si te puedo o no. Hay un límite, Está bien que sea un claro, límite, me encanta. claro, hay Yo un lo que quería límite. traer acá era un ejemplo de la misericordia de Sí, Jesús. hasta ahí. Hasta ahí, bueno, bueno, pero una cosa, Jesús es misericordioso Sí, con ella, pero frente a la audiencia que Jesús tenía, dice, a ver, el que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. Y nadie tiró ninguna piedra. y Es decir, porque, está bien, después está correcto lo que vos decís, bueno, vete y no peques más. claro, Perfecto, vete y la no peques invita, por más. otro lado, a hacer teshuvá, a arrepentirse, a Claro, que ella claro, revise lo que hizo, claro, pero que no cuidado. estuvo bien y no volver a cometer Claro, eso. pero si lo vuelve a cometer, no está Jesús ahí para otra vez meterle Gesed. Es decir, Correcto. que después le podía caer la ley, como diciendo, vete y no peques más, para que haga una teshuvá interior antes de que la maten, porque cuidado, en la Cábala, y esto tiene mucho que ver con lo que está pasando con Jesús y lo de la adúltera que has traído, la misericordia no es falta de juicio, es un juicio que se extiende, de plazo, te dan plazo. Entonces, hay dos formas de juicio lo que llamamos en Geburá la sentencia inmediata, que es despiadada, te sentencio en el Ujú, momento, ujú. y la sentencia que se alarga en el tiempo para ver si haces teshuvá, que es la misericordia. La misericordia no es que no va a haber sentencia. La misericordia va a tener sentencia, Claro. pero te doy un plazo para ver si te vas a arrepentir y vas a rectificar. Pero si no rectificas, te va a caer Geburá. Es decir, que si no rectificas, te va a caer el límite. Claro. Por las dudas, digamos la segunda parte. No, pero por eso te digo, entonces, la misericordia, como todo en la vida, para que sea equilibrado, tiene límites. Claro, como todo en la vida tiene límites. Por Y él eso, le dice, no peques más. Como diciendo, no voy a estar en la segunda, tercera adulterio que hagas, ahí siempre, diciendo a los demás que no tienen la piedra. Es decir, va a correcto. llegar un momento que mi flexibilidad es muy alta, pero te tengo que advertir que tenés que hacer tu proceso de conciencia y Claro. hacer teshuvá. Con lo cual, perfecto el tema que has traído, perfecto el ejemplo, muy bueno el ejemplo. Y también hay que recordar algo, cuál es el arquetipo desde el Ah, punto de muy vista de bien. la cábala Sí. de esta dimensión. Porque el arquetipo es Abraham, que es el sumamente hospitalario. La hospitalidad también está aquí. Ah, muy bien. Pero el hospitalario también tiene que tener un límite, porque Abraham tenía un problema, era un desequilibrado de la hospitalidad, y todo Sí. el tiempo en la casa había gente que nadie conocía. Entonces, Sara y la gente que estaba ahí decía, ¿pero qué es esto? Esto hay que poner un límite. Locura, Esto no es claro. una puerta giratoria donde entran todos a No mi era un club de casa. amigos abierto al público, Abraham digamos. quería el club de amigos. ¿Eh? Claro. Abraham quería, era tan misericordioso
que entraba alguien y decía, necesito hospitalidad, y Abraham le daba hospitalidad a cualquier forajido que andaba por Claro, ahí. Entonces, claro, el señor Isaac, que es el hijo, decía, este no es un modelo, este tipo está muy desequilibrado, todo el día está. Entonces, hasta la hospitalidad, que tiene que ser, claro. uno tiene que ser hospitalario con un límite. Es decir, al final, por supuesto que todo tiene que tener un límite, porque si no tiene un límite, esta dimensión que es expansiva, podemos caer en la desidia, podemos caer en el Claro. todo vale, podemos caer de que tú le das hospitalidad a alguien y se te queda en la casa eternamente Claro, que te ahí. tomen por tonto eventualmente, Por o que eso, la gente se abuse, porque así uno es es, tan amable, tan misericordioso, tan compasivo, un sí fácil, claro. porque en el caso de Abraham era, sí, vení que te hospedo, una Sí. vez, dos veces, 300 El problema de veces, Abraham es que hospedaba gente y ya no entraba ni la familia. Como llega la claro, familia, dice, escúchame, no hospedes más gente. Con lo cual hay como una hospitalidad que llega a un nivel, o una misericordia que llega a un nivel que no es un nivel que el ser humano pueda, porque mi hospitalidad sería llamar a toda África a mi casa, pero no, no es posible. Entonces, hay siempre un límite, y fíjate qué curioso, que en hebreo límite es virtud, midá. La palabra Mm. virtud es la misma palabra que se usa límite. Cuando pones un límite te vuelves virtuoso. Ay, me encanta, Esto es muy no bonito. lo sabía, Midá, se llama midá. mira, Midá es, te pongo una medida, te pongo un límite. Cuando te pongo un límite alcanzo la virtud. Pierdo la virtud cuando no veo el límite en ninguna parte. claro. Por lo tanto, el límite tiene que existir y el límite no tiene que ser anticipatorio, por supuesto, viene alguien, le tienes que dar hospitalidad, tienes que ser misericordioso, pero fíjate que la misericordia, que es una gran virtud, la tenemos que encontrar dentro de la limitación, es decir, la tenemos que encontrar también controlada, también limitada. Y el caso de Abraham, que es el caso del arquetipo, siempre en la cábala los arquetipos son antiarquetipos, son los más desequilibrados que tenemos en esa dimensión. Claro. Ahora, ¿quién controla esa dimensión? Que lo tendremos que dejar para la próxima semana, Ujú. perdón, para el próximo mes, Para el próximo para el mes, próximo mes, sí. no semana, es la dimensión de la Binah, tenemos que Ajá, seguir subiendo por el sí. árbol, que ya veremos cómo la Binah tiene que controlar la misericordia. Es decir, el control de la misericordia a veces no se puede hacer en la misericordia, porque emocionalmente uno quiere ser bondadoso y se Ujú. le escapa. Y desde lo emocional a veces no puedes poner un límite. Claro, Entonces tiene que venir lo conceptual, lo racional, tiene que venir el pensamiento, poner paños fríos. muy bien. Eso ya es la función de otra dimensión que veremos dentro de un mes, en enero, si Dios quiere. Con lo cual, sed misericordiosos, dice Dios, como yo soy misericordioso. ¿Ok? Ujú. Es decir, la imitatio Dei Correcto. es que, pero cuidado, porque te doy misericordia para que hagas teshuvá, no veo que te hagas teshuvá y te destruyo Sodoma y Gomorra. Es Claro, decir, yo soy un Dios misericordioso hasta que me cansé. Con lo exacto. cual, cuando me cansé, se terminó. Si Sodoma y Gomorra le di un día, 2 días, 3 días y 2 años para ser misericordioso y veo que ahí nadie hace teshuvá, me cansé de esta gente. Entonces, siempre en la Cábala decimos, es bueno crecer por amor antes que por temor. Así Con es. lo cual, antes que aparezca el temor, aprendamos con amor. Claro, muy bien. Bueno, esto me encanta, ¿no? Porque vos siempre decís también que muchas veces aprender por el camino del amor es un camino un poco más lento, Así pero es. en realidad también es más fructífero. Entonces, cuando hablamos de hacer teshuvá, es que decimos, bueno, la palabra teshuvá significa retorno a Dios. Entonces, el arrepentimiento en realidad es volver a la senda, es volver al camino de Dios, ¿no? A lo que corresponde. Entonces, por eso siempre cuando vamos viendo a lo largo de todas las dimensiones tienen que tratar de estar equilibradas. Creo que todas las dimensiones estén equilibradas al mismo tiempo es casi como una utopía, pero por eso profundizar en cada una para entenderla y para ver dentro de cada uno cómo es en nuestra vida. Somos muy misericordiosos, no lo somos, nos juzgamos con una vara muy alta, entonces al poner esa vara muy alta nos sentimos que somos menos. Bueno, es como todo nos va llevando a tratar de mejorar para vivir una vida más plena, en definitiva, Pero ¿no? fíjate lo que tú estás diciendo, ¿no? Y cuando decimos que Dios es juez misericordioso, ¿qué estamos diciendo? Que es misericordioso, pero es juez. Quiere decir Claro, que en algún momento va a juzgar. y sí, Con lo cual, la misericordia te permite el camino, digamos,
por misericordia te dan la vida, por misericordia te dan tu trabajo, por misericordia. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con todo esto? Porque el beneficio de esa luz que te están dando es para hacer algo con ella. Claro. Con lo cual, más allá de la misericordia entre el prójimo, que es lo que estuvimos hablando hasta ahora, Sí. hay que entender, en cierto modo, y en un modo mucho más profundo, que cuando alguien tiene vida, cuando alguien tiene salud, hay un efecto de misericordia del cosmos, del universo, de Dios, como lo quieras llamar, cada uno lo llama Como de la quiere. manera que quiere, con respecto a uno. Y uno, claro, fíjate, ¿no? Esa misericordia, ¿cómo la devuelvo? En realidad no hay forma de devolverla, pero sí hay forma. Es decir, aunque parece que no hay forma de devolverla, la forma es el agradecimiento. Con lo cual, estamos en la dimensión del agradecimiento. Es la dimensión de que gracias por lo que tengo, gracias por lo que soy, es un reconocimiento del valor de lo que estoy recibiendo. Y al valorarlo, puedo activar sobre él. Es decir, puedo darme cuenta de ese instrumento que un día me lo pueden sacar, es decir, un día puedo no tenerlo, Totalmente. un día se me fue la salud. Entonces, agradecer es también parte de esta dimensión. Tengo que agradecer lo que habitualmente creo que está como dado, ¿no? En el cotidiano, siempre tengo esto. No, no, agradecer ese momento, agradecer lo que tengo, agradecer lo que siento, agradecer en un nivel de agradecimiento muy alto, ya esto lo tendríamos que explicar en otro momento porque es muy profundo, agradecer los golpes que me dieron del mal, También. ahí ya, pero bueno, esto la gente no lo agradece, la gente sufre y se revela. Por lo tanto, para llegar a ese nivel, y hay que hablar de otro tema, ¿no? Que es el mal. Pero la misericordia es esa misericordia invisible que uno está recibiendo y que a veces no es consciente de todo lo que está recibiendo, ¿no? Y entonces yo creo que lo que hay que dejar como enseñanza de esta dimensión es cuánto uno está recibiendo y no lo valora. Y es parte de esta dimensión. Bueno, yo no quiero agregar nada más porque me parece que es hermoso esto que dijiste, sobre todo el tema de la gratitud, ¿no? Dar gracias por todo, dar gracias por la vida, cada mañana que nos volvemos a levantar, dar gracias porque estamos sanos, por la familia que tenemos. Bueno, tenemos infinidad de cosas para dar gracias. Incluso como dice Mario, a veces la vida nos pone obstáculos, pero esos obstáculos nos van a ayudar a mejorar como personas, como seres humanos, a despertar nuestra conciencia un poco más. Y en algún punto también hay que agradecer eso. Eh, ¿Qué decir? Que el programa se terminó, Mario, ya estamos en el tiempo. Siempre es un placer escucharte, yo aprendo, bueno, además es mi marido y doy gracias a la vida por este marido que tengo, Igualmente, es mutuo, es mutuo. eh, por este amor increíble que nos tenemos y que, bueno, todos somos maestros de todos. Así que bueno, mandarles un beso, agradecerles por acompañarnos siempre. Ya nuestro próximo programa va a ser en enero, así que tenemos que desear unas felices fiestas. Felices fiestas a todos, feliz Así Navidad, es, feliz Hanukkah. Y para todo. los que no creen y no tienen una religión, feliz año. Exacto. Así que felicidades para todos, Shabbat Shalom, un placer muy grande y que el mundo viva con más misericordia Así y no es. tanto conflicto, ¿no? Es Y mi con más deseo, paz, así es es el de nuestro los dos, deseo, nuestro nuestro deseo de deseo. amor. Gracias. Gracias a todos, Shabbat Shalom, y bueno, nos vemos si Dios quiere muy prontito. Gracias por habernos acompañado a lo largo de todo este año. Shabbat Shalom.